Ok. Finalmente, yo creo que se movió un poco la cámara. Entonces, no sé si en física han visto de desplazamiento en dos dimensiones. Digamos como el movimiento de un proyectil o de un cañón. Entonces esto es similar. Generalmente vamos a describir cada uno de los componentes del vector por un parámetro. Y digamos, esto no solo se limita a dos dimensiones, también se puede utilizar en tres dimensiones. En el curso de cálculo multivariable, estas ecuaciones paramétricas pueden describir el movimiento de una partícula en tres dimensiones. Entonces, a lo largo de una curva, y otra vez vamos a trabajar con nuestra curva C. Entonces, como seguimos trabajando con una curva C, eventualmente vamos a ver cómo calcular, digamos, la superficie de área o la longitud de arco de una curva descrita por medio de ecuaciones paramétricas. Entonces, digamos, cuando nos estamos moviendo a lo largo de una curva C en dos dimensiones, no siempre se puede describir por medio de la forma. Entonces eso es una generalización de funciones de una variable. Y digamos, ¿cuándo no vamos a poder describir una curva solo como y es igual a f de x? Si en vez de tener algo que simplemente solo satisface la prueba de la recta vertical, tenemos una trayectoria de esta forma. Entonces aquí lo que podemos observar es que esta curva es sumamente complicada. La partícula comienza en este punto y empieza a moverse de manera un poco errática tanto en X como en y eventualmente termina en este punto. Entonces lo que queremos ver, digamos, qué trabajo realiza la partícula cuando se desplaza en esta dirección o cuál es la longitud de esta curva y todo. Y como lo tengo ahorita actualmente, no puedo escribirlo solo por medio de la ecuación y f de x, pero lo que puedo hacer es que puedo decir, bueno, este es un punto x paréntesis t, y como paréntesis t, y a medida que me voy moviendo a lo largo de esta curva, voy a ir teniendo, digamos, una descripción xt1, yt1, y entonces lo que puedo decir en este caso es decir, bueno, ¿por qué no considero que x es igual a una función que depende del tiempo e y es otra función que depende del tiempo? Y si utilizo esta descripción, entonces ya puedo escribir el desplazamiento de esta partícula, y lo que voy a tener aquí va a ser conocido como las ecuaciones paramétricas de la curva. Entonces vamos a ver que con esta descripción pues tenemos más flexibilidad a la hora de realizar cálculos, de hacer más ejercicios, y vamos a ver que en algún momento podemos conectar x con y. Entonces estas son las ecuaciones paramétricas, son funciones de una sola. Que ahora hay una variable t que se conocida como una variable. Ahora la variable independiente lo cual es un parámetro. La mayoría de veces va a ser el tiempo. Entonces esto, digamos, es bastante fácil porque simplemente tenemos que trabajar con una nueva variable que es el tiempo, y luego lo que vamos viendo, bueno, que me considero diferentes valores de t, luego voy identificando estos puntos, y luego cuando junte todos estos puntos voy a obtener la curva paramétrica. Entonces al variar el parámetro t se obtiene la curva paramétrica. Entonces esto es casi que, digamos, en cierta forma precálculo. Entonces, digamos, ¿qué tipo de ejemplos podemos hacer? Más que todo vamos a ver de qué parametrizaciones de una curva tenemos un montón de posibles para una misma curva. Entonces, digamos, ahorita más que todo para ilustrar la diferencia entre qué pensamos nosotros como funciones de una variable y estas ecuaciones paramétricas, vamos a trabajar con un ejemplo relativamente sencillo.
y vamos a considerar de que x varía de esta forma: 4t menos t al cuadrado e y es igual a t más 2. Entonces, con estas ecuaciones paramétricas lo que vamos a hacer es que vamos a bosquejar la curva paramétrica. ¿Y cómo la vamos a bosquejar? Hay varias formas. Hay una forma analítica donde encontramos la ecuación entre x y y, y hay otra forma donde simplemente trabajamos con diferentes valores de t. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es la forma fácil. Vamos a usar una tabla de valores. Y ahorita, ¿por qué estoy usando una tabla de valores y no estoy usando, digamos, derivadas como donde la función es creciente y decreciente y todo? Porque aquí estas dos variables en cierta forma son independientes una de otra. O sea, aquí lo que manda es el parámetro t. Ya después lo que puedo ver es que si resuelvo el parámetro para el parámetro t, puedo juntar ambas ecuaciones, y ya cuando las junte ya puedo usar mis técnicas de cálculo. Pero aquí no me queda otra que proponer diferentes valores. Entonces voy a tratar de escoger, digamos, valores enteros. Y vamos a ver cómo va cambiando tanto la coordenada en x como la coordenada en y. Entonces, digamos, para x, cuando t es igual a menos 1, voy a tener que x es igual a menos 4 menos 1. Entonces esto es igual a menos 5. Ahora para y, vamos a tener que esto es igual a yo creo que 1, sí. Entonces, si en algún momento, digamos, queremos ir trazando la curva poco a poco, voy a necesitar una tabla de valores, un plano cartesiano. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este primer punto va a estar aquí en menos 5,1. Es más o menos aquí. Entonces este es el valor de mi coordenada cuando t es igual a menos 1. Y ahorita vamos a ver cómo se mueve esta partícula cuando aumentamos el parámetro t. Entonces cuando t es igual a 0, sí, 0 más 2, entonces la partícula se está moviendo en esta dirección, se está moviendo en una dirección noreste. Entonces aquí ya tengo identificado este segundo punto. Entonces posiblemente entre aquí y acá vamos a estar moviéndonos en esta dirección. Obviamente si queremos una mejor gráfica necesito considerar también valores intermedios entre menos 1 y 0. Cuando escogemos 1 tenemos 4 menos 1, sí, 3. Y esto, sí, 3 y 3, muy bien. Entonces este es parejo. Luego cuando t es igual a 2 tenemos, yo creo que 4 y 4. Entonces ahorita como que solo estamos subiendo, pero vamos a ver si eventualmente cambiamos. Cuando t es igual a 3 vamos a tener que el valor de x es 3. Entonces aquí estamos regresando en x y en y seguimos aumentando. Entonces aquí ya se empieza como que a vislumbrar cómo se va a ver esta curva. Aquí de manera sorprendente me salió bien este primer pedazo. Vamos a ver que la dirección importa. Entonces esto en cierta forma es otra información adicional que nos proporcionan las ecuaciones paramétricas, que no nos proporcionan funciones de una variable, porque no es lo mismo moverse en esta dirección que moverse en esta otra dirección, y se puede tener la misma curva pero con muy diferentes orientaciones. Entonces solo voy a terminar este bosquejo. 4, 16 menos 16 es 0, es 6. Entonces aquí sigo subiendo todavía un poco más, y eventualmente cuando encuentre 5, el valor de x e y para 5, vamos a tener menos 5 y 7. Entonces aquí tenemos una parábola en y, no en x. Entonces aquí solo necesito, para que me quede bien la gráfica, creo que incluso me quedó mejor que las notas.
Obviamente necesitamos que considerar más información, pero observen que aquí hay algo bien interesante. Las flechas nos indican que vamos primero en dirección, yo creo que esta es noreste, y después de T2 vamos en dirección noroeste. Entonces, digamos, muchas veces nos va a interesar, para no tener que considerar un montón de valores en T, vamos a poder encontrar la ecuación paramétrica que describe esta curva. Porque obviamente, digamos, ese es un problema fácil de graficar, pero en algún momento si tenemos que encontrar algo tan difícil como esto, tal vez en algún momento vamos a poder encontrar una ecuación que una ambas variables, ambas coordenadas. Entonces ahorita más que todo lo que voy a hacer es que voy a encontrar la ecuación que representa de la curva representada por las ecuaciones paramétricas. Ahí despejamos T en una de las dos. Sí. Lo reemplazamos. Eso es todo, sí. Incluso eso vamos a estar haciendo un montón hoy, pero vamos a ver que hay unas parametrizaciones más complicadas. Entonces, digamos, tenemos esto. Entonces, obviamente es más fácil despejar aquí T que despejar aquí T. Aquí tendríamos que completar el cuadrado y nos va a quedar unas raíces cuadradas. Entonces lo más recomendable es despejar T aquí. Como tenemos que Y es igual a T más 2, T es igual a 2 menos Y. Entonces voy a sustituir T es igual a 2 menos Y en la ecuación que tengo para X. Entonces como que sí vamos a tener esta parábola en Y. Entonces aquí vamos a tener que X es igual a 8 menos 4Y menos 2Y al cuadrado. Entonces simplemente voy a expandir este. ¿Puedes repetir esa operación? Simplemente reemplacé T es igual a 2Y en. Entonces esto, digamos, puede parecer, se pueden sorprender tal vez, digamos, en realidad esto es el tema de ecuaciones paramétricas, en su mayor parte lo es. Vamos a ver que después de definir esto podemos calcular derivadas utilizando ecuaciones paramétricas, áreas, longitudes de arco, superficies de área. Entonces todo lo que hemos visto en el curso lo vamos a repetir, pero con ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Sí, es Y menos 2. Sí, aquí está viendo que esto es Y menos 2. Lo bueno es que aquí no cambia en nada la respuesta con el Y menos 2, pero igual lo puedo dejar como es. Muy bien. Entonces tengo menos 8 más 4Y menos 4 más 4Y menos Y al cuadrado. Entonces todo esto es igual a menos 12 más 8Y menos Y al cuadrado. Y esto yo creo que es correcto porque tenemos que esta X es igual a 0 cuando Y es igual a 2 y cuando Y es igual a 6, lo cual está sucediendo acá. 0,2 y 0,6. Entonces, digamos, aquí claramente podemos observar que esta es una parábola en y que abre hacia la izquierda. Y lo bonito de tener esta ecuación que describe nuestra curva, que aquí vamos a poder tener vamos a poder verificar que el vértice está en el punto 4,4. Aquí por pura suerte nos salió que el vértice estaba en T es igual a 2. Pero si está en un número no entero, entonces si no usamos cálculo nos va a costar o si no tenemos esta ecuación nos va a costar encontrar el vértice.
Ahora observen aquí que conocemos ya la curva paramétrica, pero lo que vamos a perder ahora es la dirección. No vamos a saber si vamos a estar subiendo a lo largo de la parábola o si va a estar bajando. Pues si vamos a subir o va a bajar va a depender de la ecuación paramétrica. Y simplemente solo con que cambie esto con un valor como menos t y aquí ponga signos negativos, ya la dirección es completamente diferente, aunque la curva paramétrica sea exactamente lo mismo. Entonces van a ver que en cálculo multivariable, incluso en física, no sí importa la dirección, no solo importa la trayectoria, sino cómo se está desplazando uno en la trayectoria. Y ahorita todavía hay un poco más de este problema. Vamos a graficar la curva. Si el parámetro se restringe a estos valores, entonces solo vamos a restringirlo a t es igual a 0 y a 4. Entonces digamos, ¿cómo haríamos este problema? Lo que vamos a ver es que empezamos en t es igual a 0. Entonces cuando t es igual a 0, tenemos que x, si aquí tenemos x es igual a 0 e y sería igual a 2. Entonces vamos a empezar aquí. Esto es lo que se conoce como el punto inicial de la curva. Y esto es mala idea. 0,2. Y luego cuando regresemos a t es igual a 4, cuando estemos en t es igual a 4, vamos a tener que x es igual a 0. Y t e y en este caso sería igual a 6. Entonces vamos a terminar como en este punto, 0,6. Ahora lo que ya conocemos es que esta curva es una parábola. Incluso lo que vamos a ver, que una forma fácil de haber hecho esta parte es si, como estamos restringiendo de 0 a 4 y aquí con esta curva paramétrica ya tenemos identificados cómo van cambiando el parámetro t, entonces necesito incluir este punto, este y todos los que intermedios. Entonces en realidad nuestra ecuación, nuestra curva paramétrica va a tener esta forma. Simplemente un segmento de la parábola que solo está en el primer cuadrante. Entonces en este caso simplemente nuestra curva es un segmento de parábola en el primer cuadrante. Entonces lo que vamos a ver es que generalmente las curvas paramétricas tienen un punto inicial en t es igual a a. Tienen un punto inicial. Entonces ahí trae algunas definiciones aquí. Y un punto terminal en t es igual a b. ¿Hay una forma preestablecida para separar una ecuación definida con x y y, dos ecuaciones separadas? O sea, hacer el proceso pero en sentido opuesto. Sí, eso es buena pregunta. Si digamos quisieras hacer el sentido opuesto, ahí casi que uno tiene bastantes opciones. Digamos, si tenemos esta curva, podemos pensar en una parametrización fácil, que parametrización de x es igual a menos 12 más 8y menos y al cuadrado. Entonces algo que podemos pensar, si queremos ser cómodos, podemos decir de que y es igual a t. Y luego x es igual a menos 12 más 8t menos t al cuadrado. Entonces esto es una parametrización, pero es una fácil. Pero alguna otra persona puede decir, bueno, pero es que yo no quiero que y sea igual a t, yo quiero que y sea igual a menos t. Entonces aquí x sería igual a menos 12 menos 8t menos t cuadrado. Y a pesar de que estas dos son dos ecuaciones paramétricas diferentes, representan a la misma curva. Las dos representan a c.
Solo que en una, si mal no estoy, la dirección va a ser de abajo a arriba. Mientras que en esta otra vamos a tener la misma curva, pero la dirección va a ser de arriba hacia abajo. Entonces, obviamente la parametrización de una curva no es única. Ahora lo que vamos a ver, cualquier resultado que trabajemos, no importa si proponemos parametrizaciones diferentes, el resultado va a seguir siendo el mismo, sea calculando derivadas o áreas o longitudes de arco. Y en cálculo multivariable ahí van a insistir más con el punto. Ahora, en algún momento, digamos, muchos de estos resultados uno tiene que comprobar de que no importa la parametrización que uno utilice, el resultado va a ser el mismo. Pero sí, digamos, la parametrización de una curva no es única. Entonces eso es una ventaja y en cierta forma también una desventaja del tema de parametrizaciones. Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo puedo tener una parametrización única? Digamos, una forma es que uno puede describir, digamos, la dirección de la curva. Uno puede decir, bueno, quiero que esta curva suba de esta forma. Y digamos, en cierta forma, otra forma de hacerla única es qué tan rápido uno está recorriendo esta curva. Porque, digamos, si uno recorre más rápido esta curva, pueden pensar en el parámetro t como una especie de velocidad. Entonces, si quieren que la partícula se mueva más rápido a lo largo de esta curva, el parámetro t va a tener que ser más alto. Entonces, digamos, ahí para parametrizaciones vamos a trabajar con parametrizaciones simples. Vamos a ver que donde nos vamos a enfocar más, que son las más capciosas, son las parametrizaciones de circunferencias. Creo que también vamos a ver elipses e hipérbola, que curvas representan las siguientes ecuaciones paramétricas. Y ahorita vamos a indicar la dirección. Ahora se nos va a servir un montón para encontrar la longitud de arco de un círculo. Bueno, voy a decir que el parámetro t está entre 0 y 2pi. Entonces observen, digamos, aquí hay una nueva complicación para encontrar estas ecuaciones paramétricas. Veamos aquí qué parametrizas, cómo se les ocurre conectar ambas variables. Si x es igual a coseno e y es igual a seno. Seno de t es igual a la raíz de 1 menos coseno al cuadrado de t. Seno de t. O si no... Hay una forma más fácil de conectar esas ecuaciones. Que seno, ¿cómo es? Seno de t es igual a 1 menos coseno de... No, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Entonces esa es la forma como las conectamos. X al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí lo que tenemos es la parametrización de una circunferencia. Entonces la curva. ¿Sí? Quería como un círculo, o sea, radio sí. 1. Ajá. Circunferencia de radio 1. Entonces ya casi tenemos terminado este problema porque ya identificamos que la curva paramétrica es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Pero ahorita me van a indicar, digamos, como este círculo se me salió bonito. Ahorita, digamos, me van a indicar, digamos, dónde estamos empezando. Porque podemos empezar ya sea en esta parte, o en esta otra, en un punto intermedio. Pero como es el tercero, digo, sí. Y también van a indicar si vamos en un sentido antihorario o en un sentido horario. Entonces ahí sí importa, digamos, más en desplazamientos de círculos, si van en sentido horario o antihorario. Entonces, digamos, para encontrar la dirección,
encontremos las coordenadas. Es que esto es como el círculo trigonométrico, ¿no? Sí, es el círculo. Ajá. De X y... el sentido va a ser en contra de las agujas del sí, reloj. ajá, en contra de las agujas, sí, para algunos valores de t. Entonces, para orientarse, digamos, lo más fácil es encontrar cuál es el valor de X y Y para algunos valores de t. Voy a hacer 0 y pi medios. Entonces, cuando t es igual a 0, ¿sí? Solo no entendí cómo, o sea, cuando las igualó, cómo pasaron a ser cuadrado. Ah, porque yo lo propuse. Pues me estoy aprovechando de esta identidad trigonométrica. ¿Pero se puede hacer eso? Sí, se puede hacer esa eliminación. Entonces, por eso es que les digo que esto es lo capcioso, porque generalmente cuando uno tiene ideas de eliminar estas variables, uno pensaría que t es igual a seno inverso de y. Entonces aquí tendríamos que encontrar x es igual a coseno por el seno inverso de y, pero despejar esa expresión es un poco complicado y hay que hacer un triángulo trigonométrico. Entonces generalmente cuando miren estas ecuaciones trigonométricas es porque vamos a tener que hacer un x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto incluso ya les está proponiendo que de la misma forma que cuando tienen la ecuación de un círculo en cartesiana, si quieren pasarse ecuaciones paramétricas para calcular el área de un círculo o cualquier otra cosa, tienen que utilizar x es igual a coseno de t y y es igual a seno de t. Entonces digamos aquí cuando t es igual a 0, coseno es igual a 1 e y es igual a 0. Entonces ahorita donde vamos a estar va a ser en este punto. Vamos a empezar aquí en el punto 1,0. Cuando nos pasemos a pi medios, x va a ser igual a 0 y y va a ser igual a 1. Entonces pareciera que nos estamos moviendo en dirección antihorario, pero ya cuando nos pasemos a pi, coseno es igual a menos 1 y seno es igual a 0. Entonces aquí tenemos una dirección antihorario. Y ahorita, como está concebido este problema, que tenemos que terminar en un punto t es igual a 2pi, vamos a ver que vamos a terminar en el mismo punto donde empezamos. Entonces esto es lo que se va a conocer como una curva cerrada. Entonces coseno de 2pi es 1 y seno de 2pi es 0. Entonces aquí en este punto t es igual a 0 y t es igual a 2pi. Entonces la curva paramétrica que tenemos aquí es una circunferencia de radio 1 que tiene una dirección antihorario. Y encima de todo solo damos una vuelta. Solo se recorre C una vez. ¿Y eso cómo lo sabe? ¿Cuántas veces lo recorre? Porque estoy viendo que en el último punto... Ah, bueno, por el... Sí. Pero le va a dar como un rango de decir t hasta 2pi o... Sí, si les doy un rango es hasta 2pi. Ahora si no les doy un rango aquí... Seguiría. Sigue dando y sería cada múltiplo de 2pi vamos a estar dando una vuelta. Y precisamente por eso es que tengo este segundo problema que es bastante similar a este, pero con unas pequeñas modificaciones. Primero tenemos que x es igual a seno de pi t y luego y es igual a 4 por coseno de pi t. Y aquí otra cosa, el parámetro t lo pueden pensar como un ángulo. El parámetro t es el ángulo entre x y y. Entonces ahorita tengo esta otra y ahorita lo que vamos a ver es que el parámetro t puede cambiar entre 0 y 4 y ahorita vamos a ver, digamos, qué círculo tendríamos ahora. 4. Esto es un nuevo problema, les estoy dando una ecuación paramétrica de que esto es dado, esta es información dada. Entonces les estoy diciendo que ahora x es 4 por seno pi t y y es igual a 4 por coseno. Siempre hay una forma más fácil, digamos, si recuerdan con ecuaciones con sustitución trigonométrica,
más o menos cuando miramos expresiones de esta forma, simplemente aquí como que tenemos un círculo de radio 4. Pero y otra vez la idea es la misma. Para encontrar la curva paramétrica, simplemente tengo que elevar a ambos x y y al cuadrado. Entonces aquí tengo 16 seno al cuadrado de pi t más 16 coseno al cuadrado de pi t. Entonces otra vez utilizo la identidad trigonométrica y ahora me queda 16. Entonces esta es la ecuación de una circunferencia de radio 4. Entonces muchas veces vamos a tener que usar esta sustitución, y como vamos a usar en coordenadas polares, cilíndricas y todos, y en algún momento tienen que usar un cambio de variable, muchas veces van a tener que calcular el valor de x al cuadrado más y al cuadrado, si x es una función que depende de teta y y es otra función que depende de teta. Entonces esta es una circunferencia de radio 4. Entonces el problema no cambia mucho respecto al anterior, solo que ahora vamos a tener que graficar un círculo un poco más grande. Pero ahora la pregunta es si vamos a tener una dirección horario y antihorario, y si solo vamos a recorrer esta curva una vez. Entonces aquí tenemos la curva C. Sí, va a ser 2 veces. ¿Por qué va a ser 2 veces? Porque 2 veces 2pi. Ajá, sí. Sí, esta la recorremos 2pi. Cada vez que t es un múltiplo de 2. Entonces 4 dividido 2 es 2. Entonces le damos 2 vueltas a esta curva. Entonces si digamos quieren todavía y el sentido. Igual sigue siendo normal, o el sentido trigonométrico, ¿o no? Mire, podemos ver aquí, digamos, ¿por qué no graficamos identificamos algunos puntos? Voy a trabajar con 0 y tal vez voy a trabajar con un medio. Y con 1, solo para estar seguros. X e Y. Entonces cuando t es igual a 0, x es igual a 0, pero y es igual a 4. Bien, entonces ahora estamos empezando en un punto diferente. No estamos empezando aquí, sino estamos empezando en el eje Y. 0,4. Y esto pasa cuando t es igual a 0. Cuando nos pasamos a un medio, ahí digamos, si solo que escojo 1, cuando t se pasa a 1, vamos a tener que x es igual a 0, porque es seno de pi es 0. Y luego y sería igual a menos 4. Entonces nos pasamos de un solo para acá. Y digamos, por este motivo consideré este punto t a la 1 medio, porque si nos pasamos de aquí para acá y nos podemos pasar ya sea de esta forma o con esta otra dirección. Entonces ahí está solo con 0 y 1 la dirección sigue estando indeterminada, y por esta razón seleccioné este punto intermedio. Y seleccioné un medio porque, digamos, pi medios, puedo calcular el seno de pi medios y el coseno de pi medios sin ningún problema. Entonces para un medio vamos a encontrar que x es igual a, si es solo 4, y luego y sería igual a 0. Muy bien, entonces el punto que necesito identificar es este, y aquí sí es más, aquí sí no nos queda otra, que la única forma de conectar estos dos puntos es de esta otra forma. Entonces cuando nos pasemos a t es igual a 3 medios vamos a estar aquí, y cuando estemos en t es igual a 2 vamos a regresar a este otro mismo punto. Entonces aquí solo voy a indicar que aquí es t es igual a 1 y t es igual a 1 medio. Entonces cuando t sea igual a 2 vamos a regresar al punto original, 0,4. ¿Por qué 4? 4 por coseno de 2pi es igual a 4 por 1. Entonces, como todavía continuamos aquí con más valores de t, vamos a volver a repetir esta misma trayectoria. 2, 2.5, 3, 3.5 y finalmente en 4. Entonces se recorre la curva C, recorre
la curva C 2 veces en sentido horario o a favor de las manecillas del reloj. Entonces, digamos, en práctica, para un problema práctico, ¿cómo vamos a ver cuál es la aplicación adecuada? Digamos, en física, no sé si han visto el concepto de velocidad angular. Sí, Lo están viendo. Es que, digamos, esto es como una velocidad angular. Entonces aquí, si la velocidad angular es más alta, entonces este parámetro, este valor va a ser más alto. Entonces esto quiere decir que estamos recorriendo más rápido el círculo. Entonces es así como determinan una única parametrización. Y lo segundo es si van en una dirección horario o antihorario. Si van en una dirección horario, X va a tener que ser igual a seno. Ahora, si van con antihorario, X tiene que ser igual a coseno. Entonces esa es una forma como pueden ir teniendo parametrizaciones únicas. Entonces, digamos, ahí está. ¿Qué otros problemas tenemos? Tenemos ahora el problema contrario. El problema contrario es, ahora les voy a dar la curva y quiero que me encuentren una parametrización. Unas ecuaciones paramétricas que representen a una circunferencia de radio R y centro X subíndice 0, Y subíndice 0. Entonces ahora, y la orientación, les pueden seleccionar cualquier orientación. Digamos, si queremos tener una respuestas más similares, puedo decirles que la dirección es antihorario. No, pero es que ahora este es diferente. Ahora no pasamos por el origen, sino estamos pasando por X es igual a 0 y Y, X sub 0 y Y subíndice 0. Entonces aquí solo necesito borrar este eje porque ya no estamos pasando por aquí. Entonces, digamos, para empezar, primero, ¿cuál es la ecuación cartesiana de un círculo que tiene radio, de una circunferencia que tiene radio R mayúscula y este centro? X menos algo más X al cuadrado más menos algo al cuadrado. X menos el centro, la coordenada X del centro del círculo al cuadrado, más Y menos la coordenada Y del centro del círculo, es igual a R al cuadrado. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué se les ocurre para...? Bueno, el centro esto es dado, es un número cualquiera. Entonces, esta es la ecuación cartesiana. Entonces, esto es lo único que... ahorita les voy a decir que tenemos que usar. Tenemos que usar en algún momento seno al cuadrado. Pueden usar teta o t o... Y ahorita lo único que tienen que distinguir es la forma de esta ecuación y cómo utilizarla. Digamos, aquí ya casi que la tienen de esta forma. Digamos, ¿a qué términos tenemos que igualar a seno y qué otros términos tenemos que igualar a coseno? Como resolver una ecuación X menos X0 tiene que ser igual a seno. Ajá, sí, ahí está. Entonces, digamos, pueden proponer lo siguiente: X menos X0 es igual a seno de teta. Ahora aquí vamos a estar casi te vamos a tener la respuesta. Lo único es que aquí esto lo tenemos que igualar a R mayúscula al cuadrado.
Entonces aquí voy a necesitar multiplicar por R mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando haga x menos x0 al cuadrado voy a tener R al cuadrado por seno al cuadrado teta. Es como factorizar R y sí. Lo que está adentro tiene que dar 1. Sí. Entonces lo que necesito proponer es lo siguiente. Y esto es solo una de las respuestas posibles. Muy bien. ¿Por qué estoy proponiendo esto? Porque observen que en este caso cuando haga x menos x subíndice 0 al cuadrado voy a tener R al cuadrado seno al cuadrado de teta más R al cuadrado coseno al cuadrado de teta. Entonces todo esto es igual a R al cuadrado y se satisface porque estamos utilizando la identidad trigonométrica. Entonces nuestra parametrización es simple, solo tenemos que una parametrización es igual a x es igual a x0 más R por seno de teta e y es igual a y0 más R por coseno de teta. Pero esta es solo una posible, porque digamos aquí lo que estaríamos trabajando aquí sería una dirección horaria. Aquí estaríamos trabajando una dirección horaria. Ahora, si en algún momento les piden más detalles, bueno, quiero que la dirección sea antihorario o que la velocidad de la frecuencia sea igual a tanto la velocidad angular, ya esta parametrización cambia. Entonces, obviamente, la parametrización no es única. Y van a ver que no, porque digamos, les puedo proponer otra. Les puedo proponer que x es igual a x0 más R coseno de 2 teta aquí van a ver que si reemplazan x menos x sub 0 es R por coseno de 2 teta R al cuadrado coseno al cuadrado de 2 teta más R al cuadrado seno al cuadrado de 2 teta va a seguir siendo igual a R al cuadrado. Entonces esta es otra parametrización válida. En algún momento sí también va a importar, digamos, si solo quiere dar que quiere recorrer esta curva una vez. Si uno solo quiere recorrerla una vez, entonces uno va a restringir el valor del parámetro teta para 2pi, porque aquí solo se recorre una vez. Y esto aquí sí hay que tener cuidado, porque ahora digamos si tengo 2 teta y quiero recorrer esta curva una vez, ya no puedo escoger de 0 a 2pi, porque vamos a ver que cuando lleguemos a pi vamos a llegar al punto donde empezamos, el punto x sub 0 más r y coma y sub 0. Entonces aquí en este caso, si solo quiero recorrer una vez, una pregunta. ¿sí? Si hubiera igualado x menos x sub 0 igual a r coseno de teta, ¿es lo mismo? Es lo mismo, sí, aquí es lo que estoy haciendo aquí. No, pero está bien, digamos, o y por eso es que quería dejar este problema abierto, porque van a ver que aunque tengan diferentes parametrizaciones, al final van a tener la misma respuesta. El área de este círculo va a ser la misma, va a ser pi por r al cuadrado, y no importa si el centro está en el origen o está en este otro punto. Al hacer la parametrización calculan las derivadas de estas funciones, las elevan al cuadrado y utilizan una fórmula de coordenadas polares y obtienen el área sin ningún problema. Entonces, digamos, la parametrización es específica. Ahora, aquí todavía hay más ejemplos. Esta clase de hoy está bastante dominada por ejemplos. Puede que en algún momento, si el parámetro está restringido, no vamos a obtener toda la curva, sino solo un segmento de ella. Entonces, digamos, ahorita tengo este otro ejercicio. Este ejercicio es fácil. Aquí hay el ejemplo más difícil lo vamos a ver después de este.
Y este es un ejemplo que sí, digamos, justifica por qué necesitamos ecuaciones paramétricas, porque ahorita tal vez me están diciendo, pero todas estas mejor, ¿por qué no trabajo con cartesianas? Y casi que podrían decirme, sí, aquí no hay mucha diferencia. Tal vez a la hora de hacer cálculos sí nos es más fácil trabajar un poco con esas ecuaciones paramétricas, pero el ejemplo que vamos a ver después, ahí solo podemos trabajar con paramétricas. Entonces, digamos ahorita, ¿cuál es la curva que están describiendo estas ecuaciones paramétricas? Y aquí solo es de resolver ecuaciones. ¿Es x al cubo? Sí, es x al cubo. ¿Por qué es x al cubo? Observen que voy a sustituir coseno de teta es igual a x en esta ecuación. Entonces simplemente como esto es coseno de teta al cubo, si reemplazo coseno de teta por x, tengo x al cubo. Pero ahora la gran pregunta es cómo va a ser esta curva. ¿Va a ser toda la función cúbica o vamos a estar en cierta forma restringidos? Porque ahí te apareciera así, y es igual a x al cubo, solo grafico una función cúbica y terminé. Sí, nos está restringiendo coseno, digamos. Si x es igual a coseno de teta, ¿qué valores puede tener x? Bueno, ven. Entre 0 y 2 pi, o entre 0 y... Los valores de coseno, porque digamos coseno empiezo con 0, pi, 2 pi, 3 pi. Entonces aquí tenemos un problema. Sí, va a ser como una especie de tangente. O sea, no es que sea tangente, pero pareciera, porque aquí estamos restringiendo la función cúbica. Entonces solo podemos estar hasta de menos 1 a 1. Desde aquí tenemos menos 1, menos 1 y luego este otro extremo es el punto 1,1. Entonces no solo x está restringido, y también va a estar restringido, pero este es prácticamente lo mismo. Y entonces digamos esta sería solo nuestra curva, un segmento de la función cúbica, dirían, pero no tiene esto tanto sentido, porque estos parámetros de t podemos decir escoger cualquier valor. Lo que van a ver que en este caso es que este desplazamiento va a ser bien extraño, porque digamos empecemos en cuando θ es igual a 0. Cuando θ es igual a 0, x es igual a 1 e y es igual a 1. Entonces vamos a empezar aquí. Luego cuando θ es igual a, vamos a poner pi medios. Aquí vamos a pasar por el origen, porque vamos a tener 0 y 0. Y luego ¿qué va a suceder cuando θ sea igual a pi? Cuando θ sea igual a pi, x es igual a menos 1 e y también es igual a menos 1. Entonces como que tenemos este tipo de dirección, de aquí para acá y de aquí para acá. Pero ahora lo que vamos a ver de que cuando aumentemos el valor de parámetro a 3 pi medios, vamos a regresar otra vez a este punto, al punto 0,0. Entonces aquí en cierta forma como que necesito graficar estas flechas para indicar, digamos, cómo nos estamos desplazando en las curvas. Y luego cuando lleguemos a 2 pi vamos a regresar otra vez a donde empezamos. Entonces aquí esta trayectoria va a ser bien interesante, porque empezamos aquí y luego regresamos. Entonces esto como que fuera un péndulo. Entonces esto es información adicional de cómo se comporta esta curva paramétrica, subiendo y bajando. Entonces es un bonito problema para visualizar. Entonces, continuemos aquí con el problema más difícil, que es la cicloide. Ahora el libro deriva la ecuación de la cicloide utilizando geometría y todo. Aquí más que todo vamos a trabajar con la ecuación ya paramétrica de la cicloide. Lo que sí necesito mencionar que esta va a ser la curva trazada por un punto P. Vamos a ver si por aquí puedo conseguir una animación de YouTube sobre cómo se grafica la cicloide sobre la circunferencia.
de un círculo cuando este rueda a lo largo de una recta. Esto pueden pensarlo como cómo se mueve la llanta de un carro. Entonces marcamos una parte de la llanta de un carro, luego vamos viendo cómo se va moviendo esa parte de la llanta, y obviamente como se está moviendo a lo largo de una calle. Eso es como valor absoluto del seno de teta o algo así, porque sí, o sea, ya no oscilaría entre menos 1 y 1, sino que quedaría entre 0 y 1 siempre. Sí, es exactamente, sí, es como un valor absoluto. Y por eso, digamos, el libro demuestra que esta ecuación de un cicloide no va a ser simplemente el valor absoluto, sino va a ser una ecuación mucho más complicada. Yo creo que... no, con x sí, porque si decimos que x es igual a teta... Sí, yo creo que aquí solo hay una razón por la que no va a ser el valor absoluto de teta, y es, digamos, el radio de la llanta. Entonces, si la llanta tiene un radio muy grande, ese arco va a ser más grande. Entonces, digamos, tenemos esta ecuación que desde el punto de vista paramétrico no es una ecuación complicada. X es igual a un radio por teta menos seno de teta, y y es r por 1 menos coseno de teta. Entonces aquí lo que vamos a ir viendo es que los valores de x van a ir aumentando. Entonces solo vamos a identificar algunos puntos como menos 2pi menos pi es 0, pi, 2pi y 3pi. Y vamos a ver cómo se está comportando esta cicloide. Entonces tenemos x y luego tenemos y. Entonces con menos 2pi, esto solo lo estoy haciendo por facilidad. Seno de menos 2pi es 0. Y teta es igual a menos 2pi. Entonces tenemos menos 2pi r. Y aquí en y vamos a tener 1 menos 1. Entonces esto es igual a 0. Entonces vamos a ver qué tanto puedo graficar de la cicloide. Ahí está. Creo que este arco está un poco bajo, pero bueno, dejémoslo bajo. Ahí está. Entonces voy a empezar aquí, menos 2pi r, 0. Y bueno, esto parece una asíntota, pero va a tener una explicación cuando encontremos las coordenadas de x y y para menos pi. Entonces para menos pi vamos a tener menos pi r, y luego para y vamos a tener 1 menos 1. Entonces esto es igual a 2r. Yo creo que vamos a y esto era lo que no quería. Bueno, esto está bien. Ahora en 0, ambos x y y van a ser igual a 0. Entonces aquí pueden observar que la primera curva es como este arco. Y bueno, estos arcos no me van a quedar tan buenos como estos otros, porque me van a quedar un poco más cortos, pero es que si no, no podemos observar todo el comportamiento. Cuando teta es igual a pi, x aquí sería igual a pi r. Y aquí seno y se vuelve 1 más 1 es igual a 2r. Entonces más o menos estamos oscilando aquí. Entonces esto es igual a, cuando t es igual a pi. Cuando teta es igual a pi. Ahora con 2pi vamos a obtener que x es igual a 2pi r. Y y es igual a 0. Entonces regresamos aquí. Obviamente este arco me va a quedar un poco más pequeño, pero es que si no, no voy a poder hacer dos arcos de la cicloide. Tal vez este lo puedo hacer más corto, pero la idea es que los arcos tienen el mismo largo. Entonces este es más o menos como se miraría la trayectoria de un punto de la rueda de una bicicleta o de la llanta de un carro. Ahora lo que vamos a ver es que con este cicloide podemos hacer un montón de cosas que
no podemos hacer cuando solo tenemos la representación de ecuaciones cartesianas de la cicloide. Podemos encontrar el área de estos arcos. Este es el arco de un segmento de círculo. Entonces aquí el área no es exactamente pi r al cuadrado dividido 2, porque observen que aquí tengo una distancia de pi r, pero de aquí para acá tengo 2r. Entonces esto no es un círculo, parece un círculo pero no es. Es el arco de un círculo. Sería un círculo si aquí tuviéramos pi r y aquí también tuviéramos pi r. Entonces aquí sí, desafortunadamente no, el problema se va a complicar, de que no vamos a poder calcular el área tan fácil, pero vamos a ver que podemos hacer todavía cálculo, podemos calcular derivadas, y cuando miremos coordenadas polares vamos a poder encontrar el área de un arco de este cicloide. Entonces este es un problema que vamos a trabajar en secciones posteriores. Aquí lo que les voy a decir es que la ecuación cartesiana del cicloide es sumamente complicada y no es práctica de trabajar. Aquí en este caso sí tenemos que resolver esta ecuación cartesiana utilizando coseno inverso o seno inverso. Y yo creo que ahí escribí en las notas, digamos, cómo se miraría la ecuación cartesiana de una cicloide, y es una expresión sumamente complicada. La voy a escribir solo para que observen de que por qué, digamos, para motivar por qué nos estamos tan interesados en el tema de ecuaciones paramétricas. Yo creo que se puede simplificar un poco más, pero observen lo complicado de esta expresión. Si queremos calcular cómo cambia y respecto a x, y encima de todo esto es no podemos expresarlo como y es igual a f de x, sino como x es igual a g de y. Entonces ya encontrar la inversa de esto es sumamente complicado, y aunque hagamos de x de y, esto es mucho más difícil que simplemente derivar estas dos funciones. Entonces esto solo lo escribí para decirles que la cicloide sí tiene un montón de utilidad. Vamos a seguir agregando problemas, pero ahí digamos quiero terminar con algunas parametrizaciones de curvas que vamos a estar usando. Entonces ahorita, si la clase la sintieron un poco escasa en ejemplos, es porque en la clase del siguiente martes, después de la semana de parciales, vamos a empezar a ver cómo calcular rectas tangentes con ecuaciones paramétricas, longitud de arco, superficie de área. Pero jueves sí tenemos clase, ¿no? No, el jueves no. ¿Ah, no? No. Algunos de ustedes ni de nada. Desde mañana y el viernes. Sí. Sí, les voy a mandar ese correo porque no quiero que vengan. Seguro hubiera hecho puente el periodo. Pero algunos de ustedes tienen un examen el día jueves o no. Solo José. Es que como lo estuve. Ok. Bueno, pero no, es que yo pensé que algunos de ustedes tenían examen el jueves de alguna otra materia. Bueno. ¿No te dio trabajo los Entonces, estas ecuaciones las vamos a seguir trabajando. Y aquí lo importante de la clase de hoy es que puedan hacer la conexión. Tenemos la ecuación cartesiana, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r mayúscula al cuadrado. Desde el punto de vista de la parametrización vamos a tener que x es igual a r por coseno de teta e y es igual a r por seno de teta. Esta es nuestra parametrización más usual porque es el círculo trigonométrico. No es el unitario, pero... Y digamos aquí que tengo estas especificaciones para que sea única. Solo vamos a hacer una orientación antihorario y una sola vuelta. Entonces aquí en este caso teta estaría entre 0 y 2pi. Pero todo esto solo con la finalidad de
Esto parece hasta la tinta. De tener algo muy específico. ¿Cómo hacemos para determinar que si por ejemplo hubiera sido en sentido horario, entonces qué tendríamos que poner en las ecuaciones? Seno y coseno. ¿Al revés? Sí, al revés. O desfasar el ángulo. También se puede poner coseno de teta más pi medios. O si fueran coseno y seno de menos teta también. Sí, también yo creo que se pueden poner con signos menos. Hay varias formas de volver el antihorario, pero en el caso que uno tenga dudas, siempre que digamos uno quiere proponer una parametrización, se pueden identificar dos puntos y ver si estos dos puntos van en esta dirección o en esta otra. Entonces tenemos otra que me interesa ver cómo qué parametrización se les ocurre. Todavía no hemos encontrado el área de una elipse. Ahora sí vamos a poder encontrar el área de una elipse, yo creo que el día martes. Ahora, la ecuación de una elipse, yo creo que esta posiblemente es una de las... no, ya la habíamos visto en algún problema de sólidos, que rotábamos esta región respecto al eje X o Y, y luego utilizábamos discos o cascarones. Entonces yo creo que la habíamos visto, pero digamos... Ahorita sí les tengo una pregunta interesante. ¿Cómo podemos encontrar una parametrización para esta elipse? Más o menos utilizando esta información que tenemos aquí. ¿Qué se les ocurre? X es igual a raíz de... multiplicando por a al cuadrado y b al cuadrado. Sí, entonces aquí lo que necesitamos... Quedaría seno de cuadrado de teta por a al cuadrado, o sea... sería solo por A. Sí, solo por A, claro. Entonces, digamos, si quieren una orientación o horario, X es igual a A. No, este es antihorario. Sigo con antihorario. ¿Pero cómo entiendes si es antihorario o horario? Porque identifico dos puntos sobre la curva y miro en qué dirección va. Eso en física es crítico, el sentido horario o antihorario, y más cuando están calculando el torque, y digamos si quieren meter un tornillo tienen que hacerlo, yo creo que antihorario y no horario. Si hacen horario entonces lo zafan el tornillo. Horario es para meter, antihorario es para sacar. Sí, pero ahora si uno es zurdo todo cambia. Sí. Entonces esta es la parametrización, esta es una orientación antihorario. Y digamos, ¿cómo se mira una elipse? Tiene esta ecuación. Aquí tengo que cambiar esto por b, porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué estoy proponiendo a y b? Porque observen que cuando eleve esto al cuadrado, a al cuadrado por sí se cancela, y lo mismo con b. ¿Sí? Cuando es antihorario, x va con coseno y cuando... Sí, aunque esa distinción sutil en algún momento voy a tratar de medir. Si quiero insistir mucho sobre la orientación, si es horario o antihorario, ya de un solo se las voy a proporcionar, porque esto no es, afortunadamente no es una clase de física. Aquí más que todo quiero que me propongan una parametrización. Incluso lo que van a ver, y yo creo que para insistir más en este punto, cuando estemos trabajando problemas de áreas y longitud de arco, voy a trabajar con dos parametrizaciones diferentes y van a observar de que la respuesta es la misma. Ahora, donde sí cambia la respuesta es en problemas como torque, pero todas esas aplicaciones no las vamos a ver en cálculo. Vamos a ver más que todo área, longitud de arco, superficie de área. Entonces así es como se mira una elipse. Una elipse donde A es mayor que B. Entonces aquí tengo que, este es el punto A,0, ¿sí? Y este es el punto B,0. 0,B. Si utilizo esta ecuación, por ejemplo, observen que cuando θ es 0, X es igual a A y B es igual a 0. Y cuando θ es igual a pi medios, A es igual a 0 y B es igual a seno de pi. Entonces así es como identifico la orientación.
Identifico las coordenadas de 2 puntos y luego miro el sentido. Y aquí hay otra sutileza, porque yo creo que cuando han visto la presentación de una elipse les han mencionado que hay 2 tipos de elipse. Una elipse achatada en el eje X y una elipse achatada en el eje Y, y cómo se distinguir entre unas. Tienen que ver cuál de estas A y B es la más grande. Tenemos la hipérbola. Yo creo que puedo terminar con la hipérbola. Tengo otras que son bien fáciles, la parábola y la línea, pero es que esa también me interesa porque quiero saber qué parametrización se les ocurre. Aquí vamos a tratar de graficar alguna de estas funciones. Entonces, digamos, ¿qué identidad se les ocurre para la hipérbola? La de... Se puede hacer que X sea igual a por seno y el otro sea... No sería más bien la de cotangente menos... digamos, si es hiperbólica, tenemos algunas funciones que... coseno hiperbólico. Sí. Entonces aquí lo que la identidad que tenemos que utilizar es... Seno hiperbólico menos... Sí, coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Entonces X es igual a sí. Coseno. Ajá. Y es igual a B coseno. Sí, B por seno. Y por eso es que estas se conocen como ecuaciones hiperbólicas, porque cuando uno propone estas ecuaciones paramétricas, la gráfica resultante que uno obtiene es una hipérbola. Ahora, lo interesante es, digamos, cuál es la gráfica de esta curva. Es como dos parábolas. Sí, son 2 parábolas. Bueno, lo primero, si uno quiere hacer esta gráfica, lo que a uno le recomiendan es que uno haga X igual a 0. Entonces, cuando X es igual a 0, tenemos que resolver esta ecuación. Menos y al cuadrado dividido b al cuadrado es igual a 1. Y ahorita lo que vamos a encontrar es que X nunca va a poder ser igual a 0, porque no podemos resolver esta ecuación. Entonces ahorita esto significa que no tenemos interceptos con el eje Y. No hay interceptos con el eje Y para este tipo de hipérbola. Pero entonces ya sabemos que aquí no vamos a cortar al eje Y nunca. Pero si identificamos ahora qué sucede, que cuando Y es igual a 0, vamos a tener que resolver la ecuación X al cuadrado dividido A al cuadrado es igual a 1. Entonces aquí tenemos que X es igual a más menos A. Entonces si hay interceptos con el eje X, 0, A y 0, menos A. Entonces van a ver de que todos los valores de X que sean menores a o mayores a menos A, aquí esta función no va a tener ningún valor. Pero posteriormente, cuando estemos para valores, por ejemplo, mayores que de X es igual a A, vamos a tener que, si resolvemos para Y, esta función va a ser como una raíz cuadrada. Ahorita, como estamos, no hay restricción para los valores de Y. Podemos tener tanto valores positivos como negativos para Y. Entonces vamos a tener esta primera parábola en Y. Y luego, si tenemos valores menores que A. Ahora aquí generalmente van a ver que cuando uno está graficando una hipérbola, este es uno de los pocos problemas donde las famosas asíntotas oblicuas son útiles para graficar esta función. Entonces estas asíntotas oblicuas son menos b dividido a la x. B dividido a la x y menos b dividido a la x. Entonces esto de por sí es como media clase, graficar a detalle la ecuación de una hipérbola. Pero entonces ya pueden ver qué es lo bonito de esto porque si son perpendiculares entre sí no debería ser el inverso negativo.
O sea, tal vez no estoy equivocado. Estas no son perpendiculares, no son perpendiculares. Aquí hay un ángulo cualquiera. Entonces, ¿vieron lo bonito de esta? Con esta lo que se puede hacer es que simplemente, y aquí esta parametrización está incorrecta. Aquí necesito un parámetro t. Simplemente vamos variando el parámetro t. Observen qué va pasando con x. X siempre se mantiene positivo. Y empieza negativo, luego se vuelve positivo. Aquí hay un montón de detalles muy sutiles. Digamos, por ejemplo, esta parametrización en cierta forma es incompleta. Solo puedes describir una de las ramas de la hipérbola. Aquí va a describir la rama positiva. Pero lo que me gusta es conectar, digamos, cómo las identidades trigonométricas e hiperbólicas nos permiten hacer la conexión entre ecuaciones cartesianas y ecuaciones paramétricas. Entonces aquí, si en algún momento queremos encontrar un área como esta, se puede. Y vamos a ver esas fórmulas ya la siguiente semana. Los capítulos de aplicaciones a la economía, probabilidades, etcétera. Probabilidad tal vez lo miremos al final del semestre. Sí, probabilidad sí, pero es que lo que pasa es que como pueden ver, este es un tema completamente nuevo, digamos, no es como con probabilidad. Yo con probabilidad simplemente les digo, así una probabilidad es una integral definida entre A y B, y la función es simplemente una función de densidad de probabilidad. Pero ahora con este tema es